Parte 1. Algunas consideraciones preliminares. Una señal de que las mujeres han ganado más estatus en el mundo es el deseo de usar su educación para ir a trabajar. Recuerde que Charlotte estaba escribiendo alrededor del cambio de siglo, antes del movimiento por los derechos de la mujer y la igualdad. El mundo necesita las contribuciones de mujeres educadas y a medida que la educación se vuelve más común entre todas las clases de personas, más y más mujeres ingresarán a la fuerza laboral, tendrán horarios regulares y recibirán salarios. Incluso aquellas mujeres que no trabajan por necesidad económica encontrarán placer en hacer algo útil. Los niños son un fideicomiso público. El trabajo más importante en la sociedad es criar y enseñar a los niños. Eso hace que los maestros de escuelas sean importantes, pero aún más, aquellos que cuidan y enseñan a los niños en el hogar son importantes, porque es la influencia de la vida en el hogar lo que tiene el mayor impacto en el carácter y el futuro de un niño. Ser padre es el trabajo más importante y el mayor honor que una persona puede tener. Incluso aquellos que crían a un solo hijo no saben si su preciado orgullo y alegría puede ser la única persona que encuentre la cura para el cáncer. Pero ser confiado con una tarea tan importante significa que los padres no son libres de criar a sus hijos como quieran. Realmente, sus hijos no son su propiedad personal, sino una especie de fideicomiso público, y los padres deben criarlos de tal manera que sean una bendición para la sociedad. Y este importante trabajo no se divide por igual entre ambos padres. Recae sobre todo en la madre, porque suele ser ella la que está en casa con los niños en sus primeros años, los más impresionables. Es por eso que los grandes hombres a menudo le dan crédito a sus madres por su éxito, por tomar su responsabilidad en serio y no dejar el trabajo de criar a sus hijos a otros, como a las trabajadoras de guardería y las niñeras. Las madres deben un amor educado a sus hijos. Pestalozzi dijo que Dios mismo calificó a las madres para ser la mayor influencia en la vida temprana de sus hijos. La madre le debe a su hijo y a Dios que se lo confió tener un amor pensante. Dios le dio a los niños el mismo tipo de manos, corazón y mente que los nuestros, y las madres deben preguntarse: ¿cómo debo entrenar a mi hijo para que use esos dones? ¿En beneficio de quién se utilizarán esos obsequios? Las respuestas a esas preguntas pueden determinar el futuro de su amado hijo, ya que su vida sea de miseria o felicidad. Una madre amorosa es la parte más importante de lo que se convertirá un niño. A medida que las madres sean más educadas y lean más, comprenderán la importancia de su tarea y sentirán que una misión tan grandiosa no puede dejarse en manos de nadie más que de ellas mismas, y las madres tomarán en serio su deber con el mismo cuidado por los detalles y el compromiso que le darían un trabajo remunerado afuera. Para entender más sobre el papel en la crianza de los hijos, las madres deben tener nociones más que populares sobre la teoría educativa y la comprensión subyacente de la naturaleza de los niños en la que se basan esas teorías. La educación de los niños es defectuosa. Herbert Spencer, en su libro Educación, dijo que la forma en que se educa a los niños es terriblemente deficiente física, moral e intelectualmente. Principalmente, eso se debe a que los padres no tienen el conocimiento que necesitan para hacer el trabajo correctamente. ¿Qué se puede esperar cuando aquellos a quienes se les ha confiado el trabajo más importante de criar a la próxima generación apenas han considerado los principios fundamentales en los que se basan las técnicas de crianza? Para hacer zapatos o manejar un barco, uno debe ir a la escuela. Un niño, una persona viva, es mucho más complejo que los zapatos o los barcos. Así que, ¿por qué los padres no deberían someterse a algún tipo de formación? Como el proceso de enseñar y criar a un ser humano es complicado, es una locura no prepararse para el trabajo. Sería mejor sacrificar las satisfacciones de ser realizado uno mismo en una carrera para obtener esta formación. Los padres deben comprender los conceptos básicos de la psicología infantil para comprender cómo criar a los niños. El desarrollo infantil sigue leyes específicas y a menos que esas leyes se sigan al menos un poco, el niño morirá. Los bebés necesitan comer regularmente. Podría ser
la ley más básica. Si no se siguen las leyes en gran medida, el desarrollo del niño se verá atrofiado. Por ejemplo, no mostrar afecto causará problemas emocionales. Solo cuando las leyes se siguen completamente, el niño madurará completamente. Entonces, puede ver lo importante que es que los padres sepan cuáles son esas leyes. ¿Cómo suelen proceder los padres? Los padres generalmente comienzan pensando en un recién nacido como una pizarra en blanco y deciden hacer grandes diseños sobre qué escribir en esas pizarras. Música clásica en el útero, tarjetas didácticas de fonética, cortesía en modelos a seguir, exposición a un segundo idioma. Pero luego el niño comienza a mostrar su propia individualidad y sus pequeñas demostraciones de personalidad son una delicia para sus padres. Su alegría al saludar a papá y su simpatía cuando mamá está triste son maravillosas para que las veamos. Pero las madres pronto comienzan a dar por sentada la individualidad de su hijo y no se sorprenderán tanto cuando su hijo más tarde muestre una preferencia por los libros o los deportes y tiene sus propios gustos y deseos. Los padres naturalmente dejan de hacer cada pequeña cosa por su hijo cuando ven que puede alimentarse y vestirse solo y lo alientan a hacer más por sí mismos en la medida de sus posibilidades. Los padres están encantados de ver cómo se desarrolla la personalidad de su hijo, pero cuanto más empieza a ser un niño por sí mismo, menos necesidad sienten los padres de hacer por él, más allá de alimentarlo, vestirlo y mostrarle afecto. Con estas cosas, los padres solo necesitan proporcionarles. El niño puede comer y vestirse solo. La principal preocupación de los padres es que lo que le proporcionen sea nutritivo y saludable, ya sean libros, lecciones escolares, la influencia de los amigos, la nutrición o la disciplina. Así es como la mayoría de los padres entienden la educación, enfocándose más en la nutrición, la disciplina, la cultura, según su propio entendimiento. En su mayor parte dejan que sus hijos se desarrollen a su manera, de acuerdo con su propio entorno y rasgos hereditarios. Este dejar solo, o lo que Charlotte Mason llamaba inactividad magistral, es algo bueno en su mayor parte. Se debe permitir que los niños se desarrollen de acuerdo con su propia naturaleza y mientras los padres no permitan que el niño se malcría, esta inactividad magistral puede estar bien. Pero esta filosofía de dejar que los niños sean solo cubre una parte de la crianza de los niños. No cubre la tarea más seria de los padres, que incluye la guía continua y protección de las influencias de acuerdo con su comprensión de las leyes de la psicología infantil para que su hijo crezca para ser lo mejor que pueda ser. Nada de lo que concierne a un niño es trivial, incluso sus palabras improvisadas tienen un significado subyacente si las escuchamos. Los niños no siempre se expresan con precisión y dependen de lo que los padres tratan de entender qué piensan los niños detrás de lo que comunican. Ser capaces de interpretar la personalidad y los estilos de aprendizaje de nuestros propios hijos trabajando para comprenderlos nos ayudará a saber cuál es la mejor manera de educarlos. Una gran maestra en la época de Charlotte Mason siempre decía: la familia es la unidad de la nación. No se trata del individuo, sino de la familia. Un individuo no es más grande que la familia de la que forma parte y de la misma manera las acciones del niño contribuirán a la sociedad, para bien o para mal. Es responsabilidad de los padres criar a sus hijos para que sean una bendición para su sociedad. No deben criarlos como ellos quieren. Legalmente, los padres tienen mucha libertad para elegir cómo criar a sus propios hijos, pero deben recordar que los niños son un fideicomiso nacional. La crianza de los hijos debería preocuparnos a todos, incluso a los solteros sin hijos.